Buenos días para todos. Me disculpan que estoy un poco disfónica. Mm, bueno, la idea de hoy es tratar este tema que me apasiona. Soy Beth Bustamante, estoy desde Medellín, en Colombia, y el tema de las auditorías ha sido uno de los elementos que he desarrollado en mi vida profesional y me ha encantado, es un tema que me encanta. Incluso les informo, les cuento que en este momento me acabo de salir, me retiro de una capacitación que precisamente estamos dictando sobre auditores, estamos formando 30 personas como auditores acá en Medellín. Bueno, el foro, digamos que la intención es mostrar la mujer cómo puede desempeñar ese rol del auditor, pero para poder empezar y para poder hablar de esto tenemos que saber qué rol es el que juega la mujer actualmente. Sabemos y por las experiencias y por nuestra historia latinoamericana, la mujer ha sido una mujer de la casa, del hogar. Entonces ha sido madre, esposa, hermana, hija, amiga, tía, cuñada, suegra, ¿cierto? Sin embargo, en la actualidad ese rol se ha venido cambiando, ha venido, digámoslo así, agregando nuevas funciones. Entonces ya hoy las mujeres son administradoras, arquitectas, publicistas, economistas, abogadas. Si vemos todas estas denominaciones e incluso otras, podemos decir que la mujer siempre lo ha sido, ¿cierto? La mujer administra el hogar, la mujer se la tiene que ingeniar todos los días para ver con sus hijos cómo les ayuda con las tareas del colegio, la mujer es economista de su hogar, la mujer es abogada y conciliadora. Y todo esto podemos decir entonces que la mujer es una líder y es una líder que permite que la sociedad pueda funcionar. ¿Listo? Si analizamos el tema del liderazgo, entonces hay unas razones por las cuales se identifica un líder. Tenemos entonces que un 30% de este líder es el que genera confianza, que genera esos vínculos que le permiten al otro ser él en el contexto en el que esté. Tenemos un 20% de esa personalidad de la mujer que lo que nos permite es reconocer que el otro existe y reconocer lo que el otro hace. Tenemos un 15% y la mujer escucha y pone atención y se enfoca y ejecuta. Un 10% en todo el tema de la responsabilidad con los logros y el compartir lo que ella quiere hacer y lo que quiere lograr. Si vemos cada uno de estos elementos, entonces podemos decir que una mujer fácilmente puede cumplir el rol de ser un auditor. Y esa auditora como, como, digamos que el rol para transformar la organización. No es un auditor o no debería ser el auditor que regaña, el auditor que está dando como látigo y castigando, sino que sea una persona que tiene que reconocer todo lo que tiene en sí para entregarlo al otro y así permitir que haya transformación de esas empresas. Entonces, esa auditora, empecemos por esa definición de auditor. ¿Qué es un auditor? Este es uno de los elementos que yo les digo a mis estudiantes y hoy se los digo a ustedes, la norma es así toda explícita. Auditor es la persona que realiza una auditoría. Cuando no tenemos ni idea del tema, muchos sueltan la risa y dicen, profe, no me dice nada. Entonces, ¿qué es una auditoría? Es ese proceso por el cual una persona va a recoger evidencia, va a revisar, va a observar, va a entrevistar a otros para poder determinar un proceso, un producto, un sistema, cómo está cumpliendo o no los criterios de auditoría. Entonces, estas son las definiciones de la ISO. Teniendo entonces como claras esas definiciones, entonces vamos a qué es el perfil del auditor. O sea, ¿quién es ese auditor? Esa persona que puede realizar la auditoría. ¿Quién puede ser en la empresa? Y nos vamos a dar cuenta entonces por este recorrido que muchas de las capacidades que tienen las mujeres simplemente
por el hecho de ser mujeres, nos van a facilitar muchísimo el rol del auditor. El auditor entonces es esa persona que está en el centro, esa persona que puede combinar adecuadamente sus conocimientos con todas sus habilidades y con toda su actitud o su ser. Esa persona que puede desempeñarse adecuadamente en los contextos aprovechando esos tres elementos. En términos del saber, ese conocimiento, el conocimiento para uno ser auditor es muy básico. En realidad, la norma 19.011, que es la norma que nos da la guía para hacer auditorías, eh, no exige nivel académico, no exige experiencia. Nos dice el auditor debe ser una persona competente para esa organización. Entonces, el nivel académico que yo le debería exigir a mis auditores en una organización va a depender de la complejidad de la empresa y de la complejidad de los procesos. Hay procesos y empresas que trabajan de forma muy sencilla, hay otros que tienen más complejidad. Entonces, todo dependerá de qué es la empresa. Y por niveles de educación, entonces esto puede variar la denominación de país a país, pero digamos que en grandes rasgos está la básica, los pregrados y los posgrados. Toda la básica primaria, secundaria, académica, ¿sí? Que es el colegio. Está el pregrado, donde ya salimos del colegio y hacemos una técnica, una tecnología, un ciclo profesional, y ya los posgrados. En Colombia todavía tenemos muchas especializaciones, digamos que en el mundo la tendencia es a las maestrías y los doctorados. Entonces, un auditor puede ser desde una persona que no tiene nivel académico, sabe leer, sabe escribir, pero no tiene ninguna formación académica, hasta puede ser un doctor, incluso con postdoctorado, dependiendo de lo que vaya a auditar. ¿Listo? Tiene que tener adicional a eso, que digamos que varía del tipo de empresa, tiene que tener otros conocimientos. ¿Conocimientos basados en qué? En la organización. Es necesario que el auditor conozca la empresa, su filosofía, sus procesos, su estructura, sus políticas. Es necesario que tenga unos elementos técnico-profesionales que le van a ayudar a facilitar, le van a facilitar el rol del auditor. Tiene que saber de auditorías, tiene que conocer las normas o los estándares que vaya a auditar, tiene que conocer la legislación aplicable a ese sector, a ese producto, a ese tipo de empresas, tiene que pensar sistemáticamente y tiene que ser muy analítico. Y en el tema personal, entonces, cosas tan sencillas como una herramienta ofimática para facilitar la labor, que sepa pues, manejar el computador para mínimamente hacer el informe, que sepa redacción y ortografía necesario para la presentación adecuada de esos informes. Importante trabajar en equipo. ¿Listo? Eso en términos del saber, lo que yo tengo que saber. Viene un tema que es el hacer. Cuando hablamos del hacer, entonces hablamos de todas esas experiencias, habilidades, destrezas que yo debo tener como persona. Y acá hay unos elementos de los cuales yo puedo tener y haber nacido con ellos y ser muy fuerte, pero hay otros elementos que yo puedo desarrollar con la experiencia y con el pasar del tiempo. Tenemos entonces orientación a resultados. El auditor es necesario que esté preocupado siempre por lograr esos objetivos y esas metas que se ponen. El auditor debe ser el primer ejemplo en la empresa de ser muy competitivo y de ser muy eficiente en todo lo que hace. Para eso necesita entonces planear y organizarse. ¿Cierto? Dependiendo de los plazos que tenga, los recursos que tenga disponibles para poder lograr su objetivo. Tiene que ser muy observador, tiene que ser capaz o suspicaz, tiene que saber detectar el engaño, perdón, tiene que saber detectar el engaño, tiene que observar todo lo que esté a su alrededor, que le permita también dar juicios y tener toda una conclusión global de su ejercicio de auditoría que está haciendo. Indispensable ser seguro, tener confianza en lo que él sabe, en lo que tiene, en sus habilidades.
la confianza o esa seguridad es lo que yo proyecto. Si yo como auditor, bueno, no solo como auditor, pensémoslo en nuestra vida diaria, si yo no proyecto una seguridad en lo que yo sé, en lo que yo hago, no voy a poder ser exitosos en los trabajos con los que yo me vaya a enfrentar. Entonces es necesario que yo sea muy seguro. Esa seguridad va muy ligada a lo que es el saber, a lo que es los conocimientos y la experiencia que yo tenga. Para hacer una auditoría me tengo que preparar y preparar me va a dar entonces esa seguridad de poder afrontar ese momento. Me tengo que adaptar. Como auditores tenemos que ser abiertos al cambio. No podemos tener un pensamiento cerrado y estricto porque las empresas todas funcionan diferente. Entonces yo no puedo crearme unos sesgos en mi mente que me vayan a decir o a exigirle a las empresas cosas que ellos no tengan. Yo debo adaptarme a los diferentes tipos de empresa, a las circunstancias, a las situaciones de cada empresa para poder aportar valor. Tengo que ser íntegro y ético y esto es una de esas competencias que va desde la casa, desde el hogar. Entonces tengo que tener unas buenas conductas, un buen manejo, un buen desarrollo y una buena conexión con las personas y eso lo tengo que ligar entonces a la filosofía organizacional, de modo que esos valores y esos principios que se manejan dentro de la empresa sí puedan ser coherentes con lo que yo hago y con mis principios de vida. Si esos dos elementos van en contra o van chocando, yo como auditor no voy a poder ser íntegro ni voy a ser objetivo al momento de dar una opinión. Tengo que ser responsable, soy el primero, recordemos lo que muchos nos dicen, que uno enseña con el ejemplo. Entonces uno como auditor, ese ejemplo de hacer las cosas bien, de ser recto, de ser cumplido, y digamos que entonces la responsabilidad es uno de esos elementos que no puede estar en negociación del auditor. Tenemos que ser tolerantes a la frustración, como auditores, entender que nuestra tarea y nuestro desarrollo se da para el bienestar de las empresas, pero que no son cosas personales. Y eso yo lo he aprendido con la experiencia. Uno no se debe tomar eso como suyo, como los problemas de la empresa como suyos, porque usted realmente va a estar siempre frustrado. Ojalá existieran empresas excelentes sin ningún problema, ¿cierto? No tendríamos actividades como auditores, pero como siempre nos vamos a encontrar situaciones que no son de nuestro agrado, ¿cómo vamos a poder pasar eso, sobrellevarlas, aprender de ellas y no frustrarnos y no terminar nuestro ejercicio de auditor ahí? Para eso tengo que tener mucho autocontrol de lo que nos hablan tanto de la inteligencia emocional, que poco sabemos de ella. Afortunados aquellos que tengan todo ese poder de controlar todas sus emociones. Como auditor es necesario que hagamos ese ejercicio de aprender a controlar emociones, porque nuestra cara, nuestros gestos, nuestra forma corporal dice mucho. Entonces, ¿cómo controlarnos para que en la auditoría no estemos dando una imagen que no queremos mostrar? Tengo que ser, bueno, si ya nos vamos al tema del ser, al quién soy yo, no qué estudié, ni qué soy capaz de hacer, sino esa pregunta filosófica, ¿quién soy? Que a propósito, si no la hacemos, es difícil de contestar. Yo todavía estoy pensando quién soy. Y si pienso quién quiero ser, más tiempo me voy a tardar en definirlo. Entonces hay elementos que nos traen desde la casa, desde nuestro hogar, desde esa primera infancia, como es el tema de la ética, la sinceridad, la honestidad, la mentalidad abierta, ¿sí? Cómo somos capaces de considerar todos los puntos de vista que se estén teniendo en ese momento en el que estemos actuando. Cómo tener tacto con las personas,
que es lo que se llama diplomacia, observador del entorno, ¿sí? Digamos que ahí hay un elemento que por ser mujeres de pronto tenemos más desarrollado, el poder analizar y el poder ser muy observadores de cosas pequeñas que cuando uno va a tomar decisiones o cuando uno va a hacer un tipo de ejercicio como es la auditoría, parecen pequeñas, pero pueden ser impactantes para nuestro resultado. El perspicaz, el que es capaz de comprender las diferentes situaciones, aunque le estén diciendo lo contrario. El que sea versátil, cómo me voy adaptando a las diferentes situaciones que se me van presentando dentro de la organización, y tenaz, o sea, muy persistente y orientado al logro. Debo ser y es necesario como auditor ser muy decidido para poder solucionar de forma oportuna esas situaciones que se me estén presentando. Seguridad en sí mismo, ya lo hablamos, tengo que actuar de forma responsable y ética, muy abierto a la mejora, tengo que estar y como auditores todos los días aprendemos. Yo llevo haciendo auditorías unos 18 años y cada vez que uno hace una nueva auditoría, va a un nuevo proceso, conoce algo, aprende. Entonces no es uno dejar de aprender. Que culturalmente sensible, todas las empresas, como lo decía ahorita, son diferentes, tienen formas diferentes de vivir, de convivir. Entonces yo como auditor, ¿cómo voy aprendiendo de eso y cómo me voy integrando a esa vida organizacional específica? Tengo que colaborar mucho. Ya ese tema del auditor que era el que regañaba, el que digamos así, el que estaba castigando, ha dejado mucho de ser así. Ya pasamos a ser más unos auditores que estamos ayudando a que las empresas desarrollen su gran potencial, que le estamos ayudando a identificar oportunidades de mejoramiento. Entonces ya no vamos a castigar ni vamos a regañar, sino que vamos es a informarles y ayudarles a que ellos salgan de ese entorno o de esa situación específica en la que están. ¿Cómo vamos a poder lograr entonces transformar la empresa como auditores? Entonces tenemos que comprender y es necesario comprender todos los tipos de riesgos que hay dentro de la empresa y todas las oportunidades. Si analizamos esto frente a esas capacidades y esos comportamientos que vimos anteriormente, necesitamos mucha observación, necesitamos mucha apertura, mucha mente abierta, mucho apertura a la mejora. Necesitamos también ser muy efectivos en lo que hacemos como auditores y el tema de responsabilidad de manejo de tiempo es necesario para poder agregar valor. Nos tenemos que priorizar. Entonces, si yo quiero agregar valor, no se disperse, enfoque, priorice en lo que es realmente importante para esa empresa, hagámoslo y comuniquemos todo eso de forma efectiva, tanto con lo que decimos, y ese que decimos va unido a toda nuestra expresión corporal, cara, movimientos de los brazos, de las manos. Hay que hacerlo de forma efectiva. Y por escrito, por eso el tema de redacción, porque tenemos que escribir y comunicarnos de forma que la persona que lo lea no interprete diferente a lo que nosotros queremos entregar como auditores. Hay que ser muy idóneos al momento de recolectar la información. No podemos, y dependiendo de qué tanta información recolecte yo, va a ser qué tan objetiva es la conclusión que yo dé de mi ejercicio de auditoría. Por eso entonces también tengo que ser capaz de considerar opiniones de expertos, de personas que conocen el proceso, los tengo que escuchar y tengo que analizar toda la situación para poder dar mi juicio de valor. Tengo que ser muy idónea y comprender qué es lo que va a suceder en esa empresa cuando yo entregue mi informe de auditoría, porque eso va a traer consecuencias. No siempre las consecuencias son malas. Un informe de auditoría puede generar cambios, movimientos dentro de la empresa que le permitan mejorar, pero yo tengo que ser consciente de eso, que hay momentos en los que la empresa va a tener que afrontar unas situaciones incómodas, como otras veces ese ejercicio de auditoría lo que les va a ayudar es a mejorar. Para eso tengo entonces que entregar esos informes muy oportunamente y asegurar que sean muy confiables. Para eso
Entonces, para uno ser un auditor, como les decía ahorita al principio, sea mujer. eh, Ponga en práctica todas esas capacidades que tenemos como mujeres para poder desarrollar nuestro ejercicio de auditor. Sea muy ordenada, analítica, segura, colaboradora, justa, versátil, responsable, sincera, con lo que le está pasando en esa empresa. O sea, ponga a flor de piel su instinto de mujer para que así podamos agregar valor en las auditorías. Un auditor común y corriente simplemente va, revisa un estándar, dice cumple, no cumple, cumple, no cumple. Nosotras como mujeres podemos agregar mucho valor en el momento en el que vamos más allá de ese cumple o no cumple una norma o un estándar. Podemos agregar valor ayudando a observar las situaciones, a identificar oportunidades de mejoramiento. Entonces, podemos decir que una mujer es una auditora del hogar, una auditora de las empresas, y entonces hay que aprovechar esa condición de género para sacarle provecho en este ejercicio. Listo. Esa era la intervención muy corta, muy sustanciosa, con la idea de que podamos desarrollar un diálogo alrededor de ello. Muchas gracias, Ivette. Excelente. Ahora sí que nos diste la mirada femenina de las auditoras. Sí, hay que decirlo así porque un lenguaje incluyente es decir auditor y auditoras. Ajá. Para que ya vayamos más en un tema más de igualdad laboral. Bueno, aquí no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta al respecto acerca del contenido que nos presentó nuestra amiga Ivette Correa de su canal y los invito a que se suscriban a su canal de Hablemos de Calidad que está en YouTube. De hecho, por ahí fue donde la contacté a Ivette para que se subiera a este tren de compartir información. Sí, sí. A ver, vamos a ver quién tiene alguna duda o comentario al respecto. Yo creo que aquí hay una. Dice que, Katy, gracias por el tema. Me encanta, hablemos de calidad. ¿De qué manera evaluar las cualidades del comportamiento personal? ¿De qué manera evaluarlas? Es un trabajo que debemos, y en la experiencia que he tenido, que debemos estar acompañados de psicólogos. El psicólogo tiene esa capacidad de ayudarle a uno a identificar lo que uno no conoce de uno como persona y sacarle mejor provecho a eso. Sin embargo, hay punticos o ítems que uno tiene que empezar a hacer conciencia y es importante eso de la conciencia. Como auditor es necesario, como lo decíamos por acá, tener una mentalidad abierta, ser muy observador, tener autocontrol, ser muy responsable, adaptarme. Entonces hay ejercicios en los que uno puede ir desarrollando esa competencia en su día a día. Entonces el auditor es observador, observe y haga el ejercicio realmente no de mirar, sino de observar. Ahorita nada más, como les conté al principio, estábamos en una capacitación, estábamos justo en el tema de competencias, y uno de los ejercicios que les ponemos a los chicos es, sepárense hombres a un lado, mujeres al otro. Mujeres cierren los ojos, hombres observen las niñas. Y luego hombres cierren los ojos y díganos, ¿cuántas mujeres tenían el cabello largo? ¿Cuántas mujeres tenían blue jean? ¿Cuántas mujeres tenían camisa azul? ¿Cuántas mujeres tenían el reloj? Entonces, ahí es un ejercicio donde uno se da cuenta que uno no observa, uno mira, pero no está observando en realidad las situaciones. Escucha activa, también, ¿qué me están diciendo? ¿Qué realmente es lo que yo quiero decir? Entonces, son ejercicios que no necesito necesariamente el psicólogo para que me ayude a desarrollarlos, sino que yo empiezo a hacer ejercicios propios, ejercicios en mi casa, ejercicios cuando voy caminando por cualquier lugar y empiezo a observar. Y digo, bueno, listo, me voy caminando por acá, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo, si se dan cuenta, estoy en un lugar abierto, entonces yo tengo por allá vista de unos edificios, unos árboles, y empezar a interiorizar eso, hacerlo muy común del día a día, aprender a escuchar.
Entonces, realmente escuchar lo que me están diciendo, a ver si entiendo lo que ellos quieren decir. Digamos que el adaptarme, cambie, sálgase de su zona de confort, póngase blusas de colores que usted no quisiera, vaya a sitios donde usted nunca pensó que iba a ir, coma comidas que usted no quería comer. Entonces son ejercicios que uno puede estar haciendo en el día a día para ir desarrollando habilidades que luego se le van a convertir en esos elementos que le permiten hacer unas auditorías donde se agrega mucho más valor. Totalmente de acuerdo contigo, Ivette. Mira, otra pregunta. Aquí nos pregunta José Flores de Venezuela. ¿Cómo enfrentan las auditorías en organizaciones machistas que podrían menospreciar a una mujer auditora? Mira, te cuento que ya me ha pasado. Me ha pasado y a propósito en temas como la compañera anterior, en empresas de construcción. Y me pasó también en el gremio médico, con médicos. Entonces, les cuento primero, la de los médicos es un gremio duro. No sé si alguno sea médico, tiene familiares médicos, pero acá en Colombia, el médico, digamos que por ser médico, él cree que es, me disculpan, pero lo voy a decir así, que cree que es un dios, que tiene, como tiene la vida en las manos, entonces él se cree y es una persona, en muchas ocasiones, obviamente siempre hay excepciones, pero es arrogante. Alguna vez llegué a auditar unos médicos, yo estaba muy joven, y me dice uno de ellos, un señor con mucha experiencia, no solamente médico, sino investigador, y yo llegaba precisamente a auditar unos proyectos de investigación que él estaba haciendo. Hago la claridad, ¿cuál era mi alcance de auditoría? Auditar la gestión del proyecto, no auditar resultados del proyecto. Entonces, cuando uno audita la gestión del proyecto, usted mira que se esté cumpliendo los plazos, que se estén entregando informes, que se esté desarrollando la investigación como se planteó desde el principio, según la propuesta inicial. Yo llego y el señor me dice, ¿usted quién es? ¿Usted quién es para auditarme? ¿Usted qué sabe de lo que yo estoy investigando? Usted no tiene ningún criterio para decir si yo estoy haciendo bien o mal las cosas. ¿Qué hace uno ahí? Lo primero que hice fue decirle, sí señor, usted tiene toda la razón, yo no tengo criterio para auditarle su conocimiento médico, pero sí tengo criterio para auditar la gestión del proyecto. Y entonces ahí, digamos que tiene que salir a relucir mi experiencia, mi formación, para que se den cuenta que yo no salí de la tierra, no me brotó la tierra y me fui a hacer la auditoría, sino que hay una preparación anterior a eso. Entonces, ahí tengo que tener mucha, y precisamente estoy en esa diapositiva, seguridad en mí misma, confianza en lo que uno es y no dejarse apabullar o bajar porque está ese otro allá diciendo quién se cree usted, quién es usted. Como auditoras y bueno, y como mujeres a veces nos enfrentamos a esos ramos machistas, pero entonces al hombre también hay que en ese momento como ponerlo en su lugar y decirle, venga, espere un momentico, yo tengo esta experiencia, yo tengo esta formación, yo he hecho esto, esto y esto, y así como usted está, y yo también soy capaz de hacerlo y soy capaz de estar ahí, ¿sí? Entonces, importante para uno afrontar esas situaciones difíciles es la seguridad y la confianza que usted tenga en usted. Eso me permite no solamente tener, digamos así, que yo esté confiada porque tengo mis estudios, mi experiencia, sino porque voy a poder pararme y una expresión corporal que le voy a mostrar a él que no me voy a dejar como bajar por lo que está diciendo, por lo que me está preguntando. ¿Listo? Ok, Ivette, aquí hay otra pregunta. Bueno, Víctor Manuel nos dice, me gustó tu sitio de la exposición, lo natural con los árboles, muy buena exposición. Y la última pregunta, Ivette, dice María Rivas, ¿la sensibilización podría trastocar los objetivos e imparcialidad en los resultados que se concluyen del ejercicio de auditoría? Bueno, ojo ahí porque hay que hacer esa pregunta interesante porque hay que poner las claridades. Una cosa es yo ser sensible a lo que pasa en la organización, ¿cierto? Y otra cosa es mi juicio como auditor.
Cuando uno habla de sensibilidad en la auditoría, es no pasar las cosas que se están incumpliendo simplemente porque qué pesar de la persona, qué pesar de la empresa, no. Es entender un poco más allá de por qué está sucediendo eso. Entonces, no es poner la no conformidad que tanto nos gusta como auditores, simplemente por ponerla, sino indagar más qué está pasando, qué le pasó a esta persona, por qué están incumpliendo. Y en muchas ocasiones eso me lleva a un hallazgo mayor, ¿sí? No es simplemente decir, un ejemplo, esta persona no sabe, no. Si cuando somos sensibles es venir, ¿y qué pasó? No te explicaron, no te enseñaron, no te dieron la inducción, te dejaron solo, apenas te dijeron que era la auditoría, no te informaron qué está sucediendo para que ese incumplimiento se esté dando. Entonces uno analiza más a fondo, en eso va la sensibilidad, no para dejar pasar no conformidades, sino para identificar realmente el problema, no quedarme con lo primero de que me doy cuenta, sino poder ir más al fondo. Muy bien, Ivette, pues si quieres compartirnos tus redes sociales y dónde te buscamos por cualquier duda. Bueno, mis redes sociales y todas me están encontrando por Hablemos de Calidad. Estoy en Facebook, en Instagram, en YouTube con los videos que han sido una cosa maravillosa. Yo empecé a hacer esos videos precisamente por unos estudiantes que me dijeron, profe, yo no puedo ir a clase, venga, grábeme la clase. Yo dije, grabe clases, voy a empezar a grabar temáticas interesantes de este ámbito en el que me muevo. Y hace poco, la semana pasada, empecé con otro, que lo estoy manejando más por Instagram, que son microexperiencias de Hablemos de Calidad, que ya no es tanto tema teórico, sino experiencias, como esto que les acabo de contar del señor, del médico, que uno muchas veces de ese día a día del que vive puede sacar mucho conocimiento para aplicar en otras situaciones y en otras empresas. Entonces, Ivette Bustamante, este es mi correo, Ivette Bustamante C. Bueno, me disculpan, ahí venga, yo la organizo de una vez, no es UPB, es gmail.com. Y Hablemos de Calidad. Ahí en las redes sociales me están contactando y yo normalmente estoy conectada para estar contestando todos los comentarios y las inquietudes que tengan. Pues muchas gracias, Ivette, por participar en este primer foro de la mirada femenina. Edgar, a ti y un ejercicio magnífico el que estás haciendo. Me encanta estar en ese grupo, uno compartir con tantas personas, saber que hay tantos que les gusta también los temas que a mí me apasionan. Entonces, muy rico compartir. Espero que se pueda seguir haciendo y seguir haciendo también más actividades, más grandes. Ojalá algún día pudiéramos encontrarnos persona a persona para poder conocernos y compartir más. No, pues a ustedes que de cierta manera también se suben a este tren de compartir el conocimiento. Les mando un abrazo hasta Colombia y pues muchas gracias, Ivette. A todos ustedes, gracias, que estén muy bien. Chao. Chao.